Bienvenidos a su programa Societatis del Seminario de Sociología General y Jurídica. En principio, nuestra gratitud al doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho, al secretario general Víctor Manuel Garay Garzón y al maestro Ricardo Rojas Arevalo, jefe de la División de Educación Continua, por permitirnos este espacio para estar con ustedes. El día de hoy nuestro tema es la venganza en Internet y contamos con la valiosa presencia del maestro Rodolfo Romero Flores, y pido a continuación a la maestra Amparo nos dé una reseña biográfica del maestro Rodolfo. Gracias, doctora. Bueno, pues el maestro Rodolfo Romero Flores es licenciado en Derecho por la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, es maestro en Derecho con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene la especialidad en Justicia Electoral por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Dentro de sus actividades académicas es profesor titular B tiempo completo en la Facultad de Derecho de la UNAM, es docente en la materia de Informática Jurídica, es docente mediante convenio de la UNAM en el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal en el Senado de la República, es miembro de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Derecho e Informática, es miembro de número de la Barra Nacional de Abogados, miembro y vicepresidente de la Academia Multidisciplinaria de Derecho y Tecnologías e integrante del Grupo de Trabajo Observatorio Electoral 2.012. Dentro de sus publicaciones es coautor del libro Voto Electrónico, Derecho y otras implicaciones, coautor y coordinador del libro Jurismática, las nuevas tecnologías y el derecho, obra homenaje a la trayectoria del doctor Julio Telles Valdés, y coordinador del libro La Norma Constitucional Mexicana, Paradigma de Transformación Social, obra homenaje a la trayectoria del doctor Mariano Palacios Alcocer. Ha impartido diversas conferencias, ha sido ponente en el Cuarto Congreso Internacional de Derecho organizado por la Universidad de Aquino en La Paz, Bolivia, ponente en la ciudad de Panamá en el 11º Congreso Iberoamericano de Derecho e Informática. Dentro de su experiencia laboral ha sido asesor dentro del Consejo Electoral del Instituto Nacional Electoral en el Distrito Federal y bueno, actualmente es coordinador del Centro de Cómputo de la Facultad de Derecho. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, qué amables. Pues maestro Rodolfo Romero, es un gusto y un privilegio, como ustedes habrán escuchado, es un experto en estas materias que vamos a tratar el día de hoy. Los medios de comunicación son los nuevos vectores de la formación de actitudes, opiniones, creencias y rasgos de personalidad. Dennis McQueen expone que constituyen una característica de la sociedad moderna. Los medios de comunicación electrónica crearon lo que McLuhan denominó la aldea global, un mundo interconectado que por la globalización y la tecnología de las comunicaciones, los individuos participamos de los mismos acontecimientos. Esta cultura global es una cultura de la comunicación por la comunicación. Manuel Castel, sociólogo de la comunicación, afirma que comunicar es compartir significados mediante el intercambio de información. El proceso se define por la tecnología, las características de emisores y receptores, los códigos culturales de referencia, el alcance del proceso. El significado solo puede comprenderse en el contexto de las relaciones sociales en las que se procesa la información. La comunicación, refiere a Anthony Giddens, se producía antes por la palabra, la relación era cara a cara. A principios del siglo XXI, las nuevas tecnologías que se manifiestan en la capacidad de computadoras, la digitalización de datos, vía satélite, la fibra óptica, obviamente han modificado o revolucionado la forma en que nos relacionamos. Estas relaciones se producen en el ciberespacio. Maestro Rodolfo Romero, entonces, ¿cómo se han modificado de esas relaciones, diríamos, ya no sé si antiguas, de cara a cara, a cómo nos relacionamos, o yo diría los jóvenes se relacionan desde esta comunidad virtual? Pues en principio agradecer siempre su generosa invitación, doctora maestra Amparo, doctora Elsie Núñez, muy agradecido de compartir este espacio con un servidor y poder dirigirnos a nuestra comunidad y al ámbito del ciberespacio con estos temas jurídicos relevantes, emergentes,
que nos conciernen en esta sociedad de alta tecnología. ¿Cómo son las relaciones actualmente de los jóvenes y de los no tan jóvenes también en un espacio virtual? Siguiendo un poco lo que usted decía en su introducción a Manuel Castells en la Galaxia Internet, este contexto llamado Galaxia Internet implica que ahora nuestra vida en gran parte o preponderantemente tiene elementos virtuales. Tenemos una identidad digital, tenemos bienes digitales, tenemos conductas asociadas a este entorno tecnológico o a entornos de alta tecnología, y esto ha modificado en gran parte las conductas de los individuos. Por ejemplo, señalábamos que hoy dentro de esta galaxia Internet encontramos conductas como el ciberacoso. Antes el bullying o el acoso en centros escolares está perfectamente decantado en un espacio físico, en un tiempo determinado, pero cuando ahora ese acoso migra al mundo del ciberespacio, pues ya no solamente estamos sujetos a una compresión espacio-tiempo. Hoy podemos cambiarnos de domicilio si uno es objeto de algún tipo de acoso escolar, cambiarse de escuela, cambiarse de ciudad, cambiarse de país, y puede ser que el acoso llegue hasta donde esté uno siempre y cuando tenga este tipo de medios virtuales. Entonces, las conductas han cambiado drásticamente y sobre todo entre los nativos digitales. Hoy los nativos digitales enfrentan conductas como el ciberacoso, le comentaba, el tema de los ciberstalkers o el acosador en redes sociales, fundamentalmente dirigido hacia mujeres, el tema del grooming o del acoso de adultos hacia menores de edad, el tema del sexting o del intercambio de imágenes eróticas o con contenido sexual entre adultos y también entre menores de edad. Entonces las conductas han cambiado drásticamente. Y el tema aquí es desde el punto de vista sociológico, jurídico, ¿cómo enfrentamos este tipo de conductas? A los nativos digitales les dimos las herramientas, les dimos propiamente toda la tecnología, pero nunca les hemos dicho los riesgos. Claro, al final, en este caso, primero tenemos que señalar lo que bien decías, los fenómenos existían, pero se quedaban locales, ¿no? En la escuela, que pasaba, ahora casi, podría yo decir, el planeta se entera de lo que sucede en un lugar, y además nos podemos enterar en el minuto que acontece. Entonces, primero tenemos ya aquí una situación importante del cambio de estas relaciones cara a cara, diríamos, a ese contacto virtual. O sea, no sabemos con quién nos estamos relacionando, porque al final yo me puedo poner un perfil que no corresponde a mi identidad. Y de esta manera entonces se van a dar estos casos del sexting, del grooming, pero que los jóvenes, creo, no son conscientes de estos riesgos, y que además, como habíamos comentado, pues dejan de ser propietarios de sus imágenes en el momento que suben estas imágenes. Frente a esto, ¿qué podemos hacer? Si estos jóvenes, estos nativos que se dan y que están muy contentos con sus aparatos y etcétera, pero al final no tienen una responsabilidad en relación a esto, ¿no? Sí, la mayor parte de la gente joven no es consciente del alcance tanto jurídico y social de compartir una imagen. Para ellos es muy fácil simplemente subir una fotografía y compartirla en su perfil, en los distintos perfiles de los cuales forman parte de su comunidad, están inmersos. Sin embargo, a partir del derecho de protección a la propia imagen, uno puede hacer prácticamente en un sentido positivo lo que le plazca con su propia imagen, con su dato personal. Al final esa imagen se convierte en un dato personal, es una información que permite que alguien sea identificable y por lo tanto merece un objeto de protección especial. Pero más allá de ese derecho a su propia imagen y hacer con ella prácticamente lo que ellos determinen, no toman en cuenta que desde el momento en que suben esa información al mundo del ciberespacio, a esta aldea global, pues simplemente el asunto deja de ser focalizado y se convierte en globalizado, como usted acertadamente. El entorno se vuelve prácticamente transfronterizo y mundial. Y le podemos ir diciendo adiós a nuestra imagen, porque no vamos a tener nunca más control sobre ella. Le decimos simplemente adiós a la imagen y nunca más. Si alguien quisiera hacer uso de imagen, jurídicamente le estaría vedado, en un sentido negativo. Pero prácticamente en el mundo del facto, en el mundo de los hechos, encontramos que precisamente las gentes hacen uso de esas imágenes sin la autorización del titular del dato personal. Y ahí empiezan los problemas. Porque entonces esa imagen puede utilizarse con fines pues
inclusive hasta para cuestiones de venganza y cuestiones propiamente hasta de secuestro y algunas otras conductas asociadas fundamentalmente a recuperar esa información de carácter personal que se vuelve trascendente. Como decíamos, el contacto personal disminuye y al mismo tiempo se incrementan los peligros, y hay que señalar que esta desprotección mayoritariamente se da en las mujeres, ya sea de 12 a 20 años, o las estadísticas señalan mujeres de más de 40 años, en la llamada sexo venganza o porno venganza en Internet, que precisamente parte de compartir material de carácter privado con un contenido sexual y que se pone sin consentimiento con la finalidad de causar daño por las exparejas generalmente. Los efectos de esto son muy graves, hay depresión, inseguridad y en casos extremos el suicidio. Esto podría considerarse como un caso de violencia de género en relación a que en nuestro país se considera que 6 de cada 10 mujeres, lo cual es altísimo, han sufrido algún tipo de esta sexo venganza o porno venganza, y que además 1 de cada 10 personas que tuvo una ruptura sentimental que amenazó con publicar fotos de su expareja, en un 60% lo cumplió. Así es. ¿Qué podemos hacer? ¿O qué ejemplos graves? Bueno, usted cita, doctora, estadísticas muy importantes, relevantes sobre esta temática. Hay un informe que publicó UNESCO junto con la Unión Internacional de Telecomunicaciones en el año 2015. El título del informe es Ciberviolencia contra mujeres y niñas. Y parte de esas estadísticas nos demuestran que particularmente el 73% de las mujeres han manifestado algún tipo de acoso o de violencia en línea. 73%. Esto es significativo porque particularmente si vemos o siguiendo este informe, encontramos que casi un 80% de las mujeres que navegan en Internet sienten como un mayor espacio de libertad. Este 80% dice que siente libertad, un espacio más libre para la mujer en el desarrollo de sus actividades, y fundamentalmente encontramos que la mayor parte de usuarios en redes sociales son mujeres. El 76% de usuarios en redes sociales, en cualquier perfil, son mujeres, y el 72% es del género masculino. Entonces, por una parte, la mujer siente mayor libertad en el ciberespacio, es más usuaria de las redes sociales, y por consecuencia, esta cifra nos dice que el 73% va dirigido de actos de violencia, entre ellos la llamada venganza en Internet o pornovenganza, o venganza pornográfica, va dirigido propiamente hacia una cuestión de género. Sí, se puede considerar a priori, a partir de este informe de UNESCO, que se trata de una cuestión de derechos humanos, de violencia de género, entendiendo por violencia de género todo tipo de afectación psíquica, física o atentando contra la propia libertad de la mujer. Este tipo de actos que pueden generar ese nivel de afectación se considera entonces violencia de género. Y si lo vemos contrastándolo un poco con las cifras que usted mencionaba, y también a nivel global, que en algunos países, de cada 10 mujeres, y esto depende mucho de normas culturales, de cada 10 mujeres, 8 han sido víctimas de algún tipo de ciberviolencia. Y el sector más expuesto, según este informe, son las mujeres entre 18 y 24 años, que son víctimas de robo de identidad, víctimas de pornovenganza a través de sus parejas sentimentales, o inclusive acosadores, porque el tema de la pornovenganza cuando se filtran, y un poco definiéndola, es que una pareja sentimental en una relación destructiva filtra imágenes con contenido erótico, sexual de su pareja, que si en principio pudo haber tenido la autorización de su pareja, esto no le permite que se filtre frente a un tercero, o que por descuido o omisión caiga en manos de terceros. Entonces, si ese fue el acuerdo entre la pareja, pues ahí queda la información, ahí quedan las imágenes, ahí quedan esos contenidos, fundamentalmente que pueden afectar la vida privada, el honor, la reputación de las personas, como parte de los derechos de la personalidad de la mujer. Sin embargo, lo que estamos viendo en el día a día es que esta es una actividad creciente, que cada día cobra mayor auge y que finalmente la mujer está expuesta. Sí, doctora, podemos coincidir que se trata de una cuestión de violencia de género. Claro que además, no sé si porque estamos tan imbuidos en esto, no se
precisa, ¿no? Y porque yo creo que una gran parte de la visión de la violencia de género, de la violencia hacia las mujeres, son las mujeres con golpes y moreteadas, y que ya también en eso se ha cambiado desde la perspectiva de estos medios electrónicos, ¿no? En el 2000 el investigador italiano Sergio Messina fue precisamente quien creó este concepto de pornografía realcore, precisamente para referirse a los videos de mujeres distribuidos por exparejas. Y por dar un dato más, en el 2016 la Policía Cibernética de la Ciudad de México registró más de 2,000 sitios que difunden estos contenidos. Esto se dice muy rápido, pero pensemos 2,000 sitios que tienen este tipo de información. Vamos a una breve pausa, enseguida regresamos con la maestra Amparo con la recomendación del film para esta semana. Gracias. Estamos en corte, continuamos en 3 minutos. Le toca a la maestra. Acá sí. Aquí seguimos, pero no vayas a decir cosas imprudentes, que la censura nos tache. Ahí podemos acotar un poco con Facebook. Los moderadores de Facebook en enero de este año cancelaron 14,000 perfiles. Sí, yo tenía por aquí. 14,000 perfiles dedicados a cuestión de pornovenganza. Y eran como el puente para acceder a sitios de pornografía o de pornografía en internet. Entonces, de 54,000 denuncias, 50,000 no prosperaron, pero 14,000, que es un alto índice, sí fueron considerados sitios de pornovenganza. Sí. O sea, a lo mejor los casos estos... Sí, el caso de Kevin Bollard y de los casos en México. Sí. Sí, porque, o sea, son casos que realmente luego la gente no conoce. Sí, aquí yo tenía el dato ese de que los 2,450 casos de presunta extorsión sexual en México, dentro de la Policía Cibernética. Twitter acaba de cambiar su política de prestación de servicio cuando filtran imágenes de pornovenganza. Se puede cancelar hasta el perfil. Entonces creo que esa parte sí, en un momento dado, se puede retomar. Esto lo hicieron hace 15 días. O sea, las mismas situaciones han obligado a los prestadores de este tipo de servicios a modificar sus políticas. Arrancó el segundo Congreso Internacional de Derecho Procesal Penal entre la UBA y la UNAM, organizado por el Seminario y Colegio de Profesores de Derecho Procesal de la Facultad, con el tema Límites del Control de Convencionalidad. Se inauguró la segunda competencia universitaria de litigación penal CUL 2017, teniendo como participantes a 14 universidades de la República Mexicana. La División de Educación a Distancia convocó a tutores de primer semestre de la licenciatura a reunión de trabajo en referencia al desempeño como asesor y de las asignaturas. En los 3 días de actividad del Congreso Internacional de Derecho Procesal Penal se contó con la participación de 50 exponentes de Argentina, Brasil, Panamá y México. Esta fue gratuita. Gracias. ¿Verdad? Pocas cosas gratuitas. Síguenos de lunes a viernes en la programación de YUS, canal multimedia, Derecho a tus oídos. Andan investigando, ya trae el teléfono acá. Miren sus fotos, porque... Pacos de imágenes. Continuamos en 20 segundos. Empiezas tú, porque yo ya te anuncié. Pues nuestra recomendación de la semana es la película Disconnect, una película estadounidense de 2012 dirigida por Henry Alex Rubin y protagonizada por Jason Bateman. Y bueno, este film nos narra precisamente los peligros que se esconden tras las nuevas tecnologías, por el simple hecho de que vivimos en la era del Internet, ¿no? La gente está constantemente comunicada a través de los chats, las redes sociales, los teléfonos inteligentes, sin pensar en las amenazas que se esconden tras estas nuevas tecnologías. Especialmente para las adolescentes, ¿no? Que son menos conscientes de que tras un perfil pues se esconde cualquier tipo de persona. Y que bueno, nuestros datos personales pueden ser fácilmente sustraídos por un experto informático.
Lo que pretende la película es precisamente sensibilizarnos de los efectos que trae el uso que nosotros le damos a las nuevas tecnologías. Nos plantea, no saludamos, ¿verdad?, a quien pasa a nuestro lado, no seríamos capaces de darle nuestro número de teléfono al primero que nos los pidiera, pero sin embargo a través de las redes pues detallamos toda nuestra rutina de la vida diaria, ¿no?, para que obviamente incluso sepan dónde se encuentra una persona en tiempo real. Justamente lo que la película pretende hacer es involucrar al espectador, a hacer reflexionar, ¿verdad?, de lo temibles que nosotros podemos llegar a ser cuando hacemos uso de las nuevas tecnologías. Un comentario que se hace respecto a esta película es que nuestras madres o nuestros abuelos nos enseñaron, no hables con extraños. Sin embargo, en esta era tecnológica, pues es común hablar con extraños. Esa es nuestra recomendación de la semana, doctora. Muchas gracias, maestra Amparo. Bueno, entonces, ante esta problemática que realmente es alarmante y creo no se reconoce como tal, obviamente los países han empezado a tomar acciones y a tratar de regular, Estados Unidos, Japón, Puerto Rico, México, etcétera. Pero sin embargo hay casos emblemáticos o muy importantes que han llamado la atención sobre esto. Y en este sentido, pues yo te quiero pedir qué casos significativos que fueron de gran impacto, que sería muy útil conocerlos y ya ver en la práctica qué pasó con estas personas. Claro. Uno de los primeros casos documentados y, digamos, ventilado judicialmente es Estados Unidos de Norteamérica. En Estados Unidos hubo un caso llamado el caso Kevin Bollard. Kevin Bollard es una persona que crea un sitio en internet de pornovenganza para filtrar propiamente imágenes relacionadas cuando había un rompimiento sentimental, ya sea el excónyuge, la pareja, simplemente iba hacia Kevin Bollard, filtraba ese tipo de contenidos y él le daba salida o difusión a esas imágenes. Más de 10,000 fotografías y videos, doctora, con ese tipo de contenido, donde esencialmente la mayor parte, casi el 95% de las imágenes tiene que ver con el género femenino. Muy pocos caballeros involucrados en este tipo de cuestiones o de alguna otra diversidad sexual, pero casi más del 90% estamos hablando que era enfocado hacia mujeres. Este caso es paradigmático porque fue precisamente sentenciado en junio del año pasado por extorsión y fundamentalmente también por el uso indebido de datos personales. Kevin Bollard lo que hace es crear este sitio, él era el administrador del sitio, nada más que en algún momento dado se le ocurrió una gran idea, y su gran idea fue que si las personas para las cuales filtraban ese tipo de fotografías o contenidos eróticos sexual afectadas, les cobraba una cantidad entre $250 a $350 para remover esas imágenes. Y les decía, mira, yo te garantizo que te voy a eliminar de este sitio siempre y cuando me deposites esta cantidad de dinero. Obviamente, pues la gente dice esto es extorsión. Y muchas inclusive, precisamente, fueron y establecieron una demanda de carácter legal. El tema es que no solamente filtraba las imágenes, sino que aparte establecía una localización de la persona afectada. Ponía sus perfiles oficiales en redes sociales, establecía su domicilio, su ocupación y su nombre completo. Era prácticamente destrozarle la vida a alguien. Pero él decía, bien, si me pagas esta cantidad, no lo haré. Lo interesante es que las personas que filtraron esta información, que fueron las parejas sentimentales, en su momento la gran mayoría, no fueron sancionadas, sino solamente el administrador del sitio. Y cuando se desarrolló este juicio en Estados Unidos, una a una, gran parte de las afectadas decía, me destrozó la vida, me quedé sin domicilio, ya no tengo familiares, mis padres se indignaron, simplemente no puedo establecer ningún tipo de relación sentimental porque todos sacan este pasado que tuve al filtrar este tipo de contenidos por mi expareja. Dice, prácticamente me destrozó la vida. Y dice, y no para ahí, porque estas imágenes fueron retomadas por otros sitios de pornovenganza y se canceló el sitio, no existe más. Pero esto existe en otros tantos sitios más vinculados con esta temática. Esto es en el caso norteamericano. Entonces, finalmente fue sentenciado este hombre a 20 años de prisión, actualmente está en prisión, está purgando por ello, está pagando la condena correspondiente y fue fundamentalmente procesado por extorsión y por uso indebido de datos personales. Pero en México también ha habido un par de casos relacionados con el tema de pornovenganza. Si ustedes recuerdan, en el año 2010 hubo el caso de una actriz llamada Nailea Norvin. Ella finalmente se vio involucrada en una cuestión también de pornovenganza. Al parecer una de sus parejas sentimentales filtra este tipo de información.
sale a la luz pública. Y en 2010 todavía ni siquiera hablábamos de porno hardcore, venganza pornográfica, pornovenganza, venganza en internet. Todavía ni siquiera el concepto lo acuñábamos, pero ella había sido víctima de ello. Entonces, en aquel entonces desconozco si estableció una acción legal. Sé que profesionalmente sí le afectó. Debo suponer que toda la gente que pasa por un proceso tiene una afectación psicológica. Por supuesto, desde luego que en esa parte es afectado a la mujer o el hombre que está involucrado en ello. Y al final desconocemos si estableció acción legal. Esto en el año 2010. Sin embargo, de manera más reciente encontramos por ahí un caso que se le conoció el hashtag en Twitter, en la red social de Twitter, como el caso Lady Oxxo. Y Lady Oxxo es un caso paradigmático en México también porque fue objeto de pornovenganza. Una chica que era empleada en esta cadena de distribución, pues filtraba imágenes con contenido erótico hacia su pareja sentimental, su novio. Y bueno, parece ser que las fotografías las tomaba desde el propio centro de trabajo. Eso fue algo muy singular. Entonces, al tomarlos del centro de trabajo, simplemente las filtra su novio. Sin embargo, al parecer, el novio tenía una pareja sentimental adicional. Y cuando cae en manos de esta tercera persona, ese tipo de contenidos, las filtró. Sé que inició una acción legal esta persona. Habría que ver si hay tipo penal en esa entidad donde ella formuló. Algunos sostienen que fue en Sonora, fue en Campeche. Si fuera en Sonora, en Campeche no hay ningún problema. De todas maneras, el tema es que no hay tipo penal local para sancionar el tema de la pornovenganza. Pero sí se podría ir por otras vías, que puede ser la acción civil, ¿no? O a través de daño moral. Sin embargo, bueno, este es un caso también relevante en nuestro país. Hubo un caso adicional también que se le conoció como Lady Ya No Aguanto. Esto se convirtió en tendencia, fue un hashtag o una etiqueta que se convirtió en tendencia a nivel nacional, donde todo el mundo replicaba el video de un par de chicos teniendo sexo en un parque. No saben quién filtra el contenido, al parecer no fue ninguno de los dos chicos, sino un tercero, pero al final la afectación se dio para ambos. Lo importante es que cada vez que uno comparte este tipo de contenidos, cada vez que les dan like, cada vez que uno le da un retweet a este tipo de imágenes, pues finalmente uno está ejerciendo, uno es corresponsable de algún tipo de violencia hacia la mujer o inclusive hacia el hombre, y uno está generando también la afectación del daño moral. Entonces hay que estar conscientes de que antes de que den retweet o antes de que le pongan like, simplemente piensen que estamos siendo copartícipes de un posible delito o de una acción civil en materia de daño moral. Sí, ahorita que estás comentando esto, yo recuerdo, no sé si conociste, es un caso en España, también entre adolescentes, que fue de violencia, de bullying, y que hicieron esto de retuitarlo, y al final fueron detenidos todos los chicos que habían hecho este proceso de compartir, ¿no? Hay un grado de responsabilidad. Sí, y en muchos casos, como eran menores de edad, pues hasta los padres se vieron en este proceso. Entonces es muy delicado y sin embargo, si tomamos en consideración que un alto porcentaje de los jóvenes lo hacen sin supervisión de los padres, ¿no? Entonces aquí hay que tener, pues como decía el anuncio hace muchos años, mucho ojo, porque realmente creo que los padres no saben de lo que está pasando. Y por ejemplo, también se considera que para el día de San Valentín, casi un 40% de las personas envían fotos atrevidas a su pareja a través de un mensaje de texto, correo electrónico. El 50% comparte sus contraseñas con su pareja por considerar que es una muestra de amor. El 88% de imágenes y videos de este tipo, autoproducidas, como bien decías, son captadas en otras webs y entonces realmente pues salen de nuestro control. Nosotros acabamos de hacer un ejercicio en el evento que nos hiciste el favor de participar, en donde se les pidió a los jóvenes sus correos. Voluntariamente unos los dieron y otros no, y la sorpresa fue mayúscula, sobre todo para alumnos de la maestra Amparo, porque precisamente a través de terceros pues se puede localizar la información y uno puede pensar que está muy restringida, que no se enteran otras personas, y la realidad es que queda al público conocimiento, ¿no? No sé cómo sería la denominación, ¿no? Es para
el planeta. Algo muy común entre los chicos es tomar la selfie, la llamada selfie, y compartir la imagen. O simplemente, como este día de San Valentín, se toma propiamente la imagen correspondiente y se comparte con una comunidad virtual. Muchas veces la gente no sabe que uno, si tiene actualizado, activa la función de geolocalización en su teléfono celular. Yo particularmente con un software de análisis de metadatos de fotografías, puedo saber cuándo se tomó y desde el lugar preciso desde donde se tomó la fotografía. Y entonces me da las coordenadas precisas. Si lo hicieron en Six Flags o en algún otro espacio, yo sé perfectamente que en tal día, a tal hora, con tales minutos, ustedes estaban en ese espacio y ni siquiera viendo propiamente el contexto del parque. Puede ser inclusive desde una oficina o un baño de ese espacio, y yo puedo saber con el análisis de metadatos, porque la gente no desactiva la función de geolocalización. Entonces cuando se toma una fotografía, queda el dato propiamente y se puede recuperar esa información. Esto para efectos de seguridad personal es algo básico. O sea, simplemente la gente puede ser ahora, retomar esa información, se hace el análisis de la fotografía de la selfie y simplemente puede dar con la persona. Y eso mucha gente no está consciente de ello. Sí, al final, en un dato, dando de estos datos que luego nos dejan con una cara de sorpresa, solo en enero del 2017 los supervisores de Facebook evaluaron 52.300 potenciales casos de pornovenganza y 2.450 casos de presunta extorsión sexual. Lo grave de esto que un 33% eran menores de edad. La red social clausuró 14.130 perfiles que destruían, y que, como bien nos decías hace un momento, pues estas redes sociales están empezando también a tomar acciones para tratar de evitar esto, ¿no? Sí, por ejemplo, Facebook lo que ha hecho junto como administrador de otros perfiles y de otras herramientas, por ejemplo el caso de Instagram y el caso de Messenger, lo que hacen es una técnica de coincidencia fotográfica, el photo matching. Y lo que hacen es fundamentalmente que cuando alguien denuncia una imagen relacionada con pornovenganza, lo que hace es que automáticamente esa imagen que se identifica como tal, se crea un patrón de coincidencia fotográfica. Por si alguien quiere subirlo a Instagram y ya lo cancelaron en Facebook, ya no permite subirlo. Si alguien quiere compartirlo a través de Messenger, entonces ya les está vedado. Este tipo de técnica es una medida que han generado los prestadores de este tipo de servicios para, digamos, ir eliminando o ir limitando el tema de la pornovenganza. Pero ya también otros prestadores de servicio, por ejemplo la red social Twitter, hace 15 días acaba de modificar su política de servicio, prestación de servicio en lo relacionado a pornovenganza. También cuando existen este tipo de imágenes y se denuncia, se puede cancelar hasta el perfil. Entra en suspensión, se investiga y si se considera que fue tal, el perfil se cancela. Entonces sí, la actividad es creciente y ya los prestadores propiamente de este tipo de servicios han modificado sus políticas. Claro, porque al final aquí la pregunta que obviamente quizás nuestro auditorio se está haciendo, ¿cómo actúo? Es decir, ¿qué hago cuando he detectado que están ahí unas imágenes inconvenientes o que no tenían el objetivo de ser públicas, que como bien nos has explicado, pues ya no, digamos, ya no son de mi propiedad, o sea, son de sí, todos a la vez y de nadie en particular, diríamos, ¿no? Hay un caso muy importante en relación a lo que usted comenta, doctora, que se le conoció como Snapchat Bristol, que fue un perfil en Facebook que se creó precisamente para un poco ciberbulear o ciberacosar a gente que había estado en situaciones comprometidas, gente que había bebido de más, o gente que en su momento se había desnudado, estando bajo los influjos del alcohol. Eso se filtró en fotografías como una forma de perjudicar a estas personas. El perfil en menos de 2 horas tuvo más de 500.000 de seguidores. Tuvieron que cancelarlo. O sea, imagínense ustedes 500.000 de seguidores en un par de horas. Todo el mundo quería ver a esas personas en situación comprometida. Ilusionó con la finalidad de perjudicarlo. Sin embargo, bueno, el perfil fue cancelado después, algunas horas después por Facebook. Sin embargo, ahí está el daño que se está generando. Y usted decía, ¿qué hacer frente a este tipo de conductas? Bueno, primero estar consciente que si esto se filtra a través de una red social, ya empieza a haber políticas de servicios y se tendría que denunciar. Y obviamente se tendría que tomar medidas como parte de esta técnica de conciencia fotográfica para limitarlo. Desde el punto de vista legal hay muchas cosas que hacer. Cuando menos creo que se puede establecer una acción penal, propiamente una
integrar una carpeta de investigación, hacer la denuncia correspondiente, y si tenemos un poco de suerte y en la entidad donde vivimos existe el tipo penal, bueno, pues será procesado bajo ese esquema. Para ser preciso, solamente en el caso de San Luis Potosí, el Estado de México y Jalisco son los que tienen fundamentalmente un tipo penal relacionado con la pornovenganza. Entonces, si bien nos va, podemos tener propiamente una acción penal. Usted vaya a vivir. Sí, hay que irse a vivir ahí. En materia federal no existe tipo penal, eso es importante mencionarlo. En este momento esa conducta no está tipificada. Podría convertirse en extorsión, podría convertirse como un tipo penal especial, como lo hice en el video de un dato personal, podría convertirse propiamente, inclusive está involucrado un menor de edad en cuestiones de pornografía infantil o corrupción de menores, pero no como tal el hecho de que esta persona haya filtrado frente a terceros este tipo de contenidos. Eso no está sancionado, eso no está tipificado. Entonces, federal no existe, local muy restringido. Pero en materia civil sí puede proceder el tema del daño moral por internet. Claro, lo que sucede, tendríamos que decir que este es un ejemplo muy, muy visible de que los fenómenos sociales se dan independientemente del derecho, ¿no? Y que aparentemente el derecho va corriendo, diríamos, atrás para tratar de regular estos fenómenos. Y que además, pues la realidad es que las personas quedan en indefensión, de alguna manera, sí, porque al final, directamente, frente a esto, poco hay que hacer. O sea, podemos tener otros canales de actuación, pero que quienes lo actúan, pues yo creo que también saben que directamente no pueden ser perseguidos ni que hay una precisión en el marco jurídico en relación a esto, ¿no? Entonces, a nuestros oyentes, váyanse ustedes a vivir a estos... No, no es cierto. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con ustedes en unos minutitos. Usted váyase. Estamos en corte, continuamos en 3 minutos. O cuando menos procure que le suceda algo. ¿No? Yo tenía otro caso de Hunter Moore, que no sé si lo conozco. Ese no lo conozco. Entonces Ahí también está. con 30 millones. 30 2010. millones de visitas al mes. Síguenos de lunes a viernes en la programación de Yus No, Canal no, pues no lo Multimedia. conocí. Derecho Hunter a Moore. tus oídos. Hunter Moore. Sí. Que son de los datos que sacamos de esto. Si quieres ya los de las legislaciones. Ajá. Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Los invitan a Vamos. escuchar Pero fíjate, fue detenido y al final fue condenado a 2 años, 6 meses. Bueno, pues, supiste de otro caso en España, de la desaparición de una chica, y que pues, varios meses después encontraron su teléfono. Y pidieron que se desbloqueara. Por supuesto que tú también. No te hagas. Hagamos al planeta Pues no genial. sé si la compañía Por un derecho telefónica o ambiental Facebook, eficaz. eso dijeron Con que no. Aquilino Vázquez García, como cada jueves a las 12 horas. Personal. De datos personales, y bueno, eso es un escándalo. Supone que esta chica, el día de hoy no la han Involucrado. no la encontrado y querían a través del teléfono saber cómo fueron las últimas llamadas. Dice porque además, te digo, el teléfono lo encontraron como 6 meses después en medio del campo, que no permitieron sobre temas de derecho del trabajo. Aquí en México ya la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión sí permite, conforme al 189 y 90, establecer la geolocalización en tiempo real de un dispositivo y se le puede pedir al proveedor del servicio, al proveedor de telefonía, que dé a conocer las conexiones últimas que tuvo por antena. Y sí se está a disposición de la gente. Es más, están obligados que el primer año debe haber una bitácora de registro para que en tiempo real se consulte. Procuraduría, Secretaría de Seguridad Pública, PGR y algunas otras más. Pero se puede hacer. Continuamos en 20 segundos. Pues a lo mejor esto es reglamentario, ¿no? Para hacer algo divertido. Regresamos con ustedes. El día de hoy estamos conversando con el maestro Rodolfo
del problema de la sexo-venganza en Internet o la porno-venganza. Cedo el uso de la palabra a la maestra Amparo para su segunda propuesta de películas de esta semana. Muchas gracias, doctora. Pues nuestra segunda propuesta en realidad son otras dos propuestas. Una que tiene que ver con el tema del robo de identidad, ¿no? La primera es una película para la televisión canadiense de 2004 que se basa precisamente en una historia real, la historia de Michelle Brown, que un día se despierta y tiene ya una deuda de más de $50,000, pero no solo eso, sino que además se ve involucrada en diversos delitos precisamente a raíz del robo de sus datos personales. Y la otra que sí es un poco más relajante, ¿verdad? Porque es una comedia de 2013 protagonizada por Jason Bateman y Melissa McCarthy, que es Ladrona de Identidades, que sigue la misma línea, ¿no? Un día el hombre se despierta y resulta que sus finanzas son un desastre porque precisamente ha sido objeto de robo de identidad. Y estas películas analizan precisamente esta problemática, ¿no? Y todas las consecuencias que trae no solo económicas, sino también incluso para la reputación de las víctimas de robo de identidad, que incluso como en una de ellas se puede ver, ¿no? Puede ser objeto de la comisión de un delito a nombre de otra persona, ¿no? De hecho, la historia de Michelle Brown es que ella va a dar a la cárcel por un delito que no cometió, ¿no? Entonces son nuestras recomendaciones. Muy bien. Bueno, pues seguimos comentando otro de los casos que se descubrió en el 2010, es de un joven californiano de 27 años llamado Hunter Moore, que abrió un sitio que se llamaba inanyone.com, que precisamente eran contenidos integrantes por parejas traicionadas. Nada más para darnos una idea, tenía 30 millones de visitas al mes, ingresos de $10,000 mensuales. En el 2012 fue el sitio cerrado y precisamente fue detenido por robo de identidad y conspiración y condenado en el 2015, y pues realmente con estas características de la página pues me atrevería yo a decir que fue una sanción pues pequeña, porque solo fue condenado a 2 años, 6 meses de prisión. Sin embargo, cuando nosotros nos referimos, y te has ocupado de la geolocalización, a lo mejor a los que no somos tan modernos, vendría bien que nos explicaras un poco en qué consiste esto y si realmente esto nos está determinando o alguien puede saber dónde estamos o lo que estamos haciendo. Este ha sido un tema muy polémico que ha alcanzado algunas esferas de discusión judicial de lo más alto. La propia Suprema Corte de Justicia ha determinado si la geolocalización afecta la vida privada de las personas. En realidad es un poco ahí un esquema de ponderación del tema de seguridad pública, la seguridad de la ciudadanía frente a una eventual intrusión en su vida privada. Y al final pues se ha determinado que es más importante el bienestar colectivo, el bien colectivo, como la seguridad de todos frente a un derecho de carácter personal como la vida privada. La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión hace un par de años introdujo en una reforma legislativa 2 artículos sumamente polémicos, el 189 y el 190. Estos artículos lo que establecen es la posibilidad de que alguien pueda ser geolocalizado en tiempo real a partir de cualquier conexión que tenga a internet o sus teléfonos, su telefonía móvil. Esto implica que cada vez que nosotros nos conectamos a internet desde cualquier dispositivo, siempre queda un registro, queda una bitácora, queda una huella, queda una forma en la cual uno deja un tipo de registro. Y estas bitácoras de registro las tienen los proveedores del servicio. Le hacen en este caso las empresas de telefonía móvil o los prestadores de servicios de acceso a internet. Sin embargo, ahora, a raíz de esta reforma legislativa, que fue motivo inclusive también de algún par de acciones de inconstitucionalidad por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y bueno, finalmente resolvió la Corte en un principio que no son violatorias de la vida de las personas, porque se busca establecer la localización del dispositivo, más no la comunicación de la persona, que eso sería afectar a la comunicación privada. Lo que se dice es que el dispositivo también está asociado a una persona. Creo que es una discusión mucho más amplia, pero al final, bueno, la Corte ha decidido al momento, y hay por ahí un par de criterios ya que establecen que no es violatoria del derecho a la privacidad. Sin embargo, creo que como herramienta para objeto de esclarecer cierto tipo de delitos es sumamente importante.
Antes la Policía Federal, la División de la Policía Científica, específicamente la Policía Cibernética, cuando alguien era secuestrado, no tenía la herramienta para poder saber en tiempo real, propiamente, en dónde estaba localizado el dispositivo y desde dónde se hicieron las últimas llamadas. Y el problema es que se tenía primero que integrar la denuncia correspondiente, integrar la carpeta de investigación y después solicitar a un juez que obsequiara propiamente la intervención de ese dispositivo móvil para saber a dónde había estado referenciada la última llamada. Para cuando había sucedido esto había pasado ya un año, ¿no? Si bien nos Yo iba. estaba pensando en menos. Si bien nos iba. Entonces ahora lo que hacen es que este dispositivo, estos artículos de esa ley, permiten prácticamente que de forma inmediata la policía cibernética, policías, seguridad pública, puedan consultar durante el primer año de registro de esas bitácoras en tiempo real. Las empresas de telefonía y de conexión a internet tienen que tener un encargado solamente de esas bitácoras y facilitar el acceso a la información. Esto en cuestión de horas es la vida o la muerte para una persona que ha sido secuestrada. Entonces creo que ahora sí, el dispositivo legal permite que una herramienta tecnológica se utilice también de forma adecuada. El tema que queda ahí es quién vigila al vigilante. Es decir, si no puede haber algún tipo de exceso o un uso distinto por parte de las policías, que algunas de ellas quizás no gozan de la mejor reputación, sobre todo en las entidades federativas, y entonces esto implica que pues prácticamente alguien podría estar dando mal uso a ese tipo de bitácoras y saber prácticamente en todo momento en dónde está una persona. Entonces ahí queda una discusión todavía mucho más amplia, pero son temas que ha retomado la Corte, son temas que se han discutido en el Poder Legislativo y bueno, la geolocalización es un tema muy importante en materia legal actualmente. Ahora, si quisiéramos hacer un comparativo en relación a lo que están haciendo los países y la situación de México en relación a esta problemática, ¿qué nos dirías? ¿Nos ponemos animados o nos da depresión? Un poco y un poco. Creo que se han hecho cosas importantes en algunas entidades federativas. Decirles, por ejemplo, que desde el año 2014 en el Estado de México el tema de la pornovenganza está sancionada. Existe un par de dispositivos legales en su legislación sustantiva penal local y ya está tipificada la conducta. El tipo penal es un poco complejo porque le añade un factor o elemento que se llama lujuria. Si es con ciertos tipos de contenido para efectos de lujuria, cosas de esa naturaleza, bueno, se tipifica la conducta. En el año 2015 San Luis Potosí también ya propiamente reguló el tema de la pornovenganza como una forma de hostigamiento sexual. Y en el caso de Jalisco, escasamente hace 2 meses, acaba de sancionar el tema de la pornovenganza, modificaron su código penal local e inclusive fueron más allá. El tema de los retos o juegos en línea entre adolescentes, que muchos acaban con temas de suicidio, también ya fue sancionado en Jalisco. Entonces, ya encontramos algunas entidades que sí lo han hecho. En materia federal hay varias iniciativas importantes. Está la iniciativa, la más remota es de 2014, de la entonces senadora Mónica Arreola Gordillo, del Partido Nueva Alianza. También el tema se llama abuso de la intimidad sexual, así lo tipifica ella, dentro del capítulo de hostigamiento. Hay una iniciativa muy importante en el año 2016 en el Senado de la República por el Partido Acción Nacional. Hay una iniciativa muy interesante también del diputado Benjamín Medrano Quesada del Partido Revolucionario Institucional. Esta iniciativa es de febrero de este año. El propio diputado sostenía que en septiembre iba a estar dictaminada. Creo que no ha sucedido así, no está en parte de la agenda legislativa, pero es una muy buena iniciativa. Y recientemente, hace 15 días, el Partido de Encuentro Social en la Ciudad de México, en la Asamblea Legislativa, presentó precisamente una iniciativa sobre el tema de pornovenganza. Entonces, sí es un tema que ya está ocupando a la esfera legislativa, pero creo que más allá de todo el tema legislativo y de que si tengamos un buen referente legal en materia penal sobre el tema, creo que el tema es también cultural y educacional. La medida es preventiva. La primera persona que filtra ese tipo de contenidos es la primera perjudicada. Entonces tendríamos que decirle a esa persona, no lo hagas. No compartas este tipo de imágenes, no compartas videos. Y esa sería la recomendación fundamental. Y si en su derecho a protección a su propia imagen quieren hacer algo con su imagen,
pues nada más simplemente que traten de que no se les descubra el rostro. Es decir, es una forma adicional. Si toman esa decisión, que es respetable, pues que al menos no se les vea el rostro, porque son identificables. Y eso les podría en un futuro generar algún tipo de problemática, o muchos problemas, inclusive hasta de carácter laboral. Por supuesto. Usted nos comentaba, hoy cuando una gente es contratada, se revisen sus perfiles, qué hace, dónde toma, qué tan, digamos, es conservador su perfil, qué tan alocado es su perfil, qué tanto toma, si revela información, si comparte información. Si Y está eso de fiesta. está de fiesta, y eso implica a veces el que lo contraten o no. Claro, claro. Y sobre todo en algún tipo de dependencias gubernamentales también. Por supuesto. Pero más allá, lo decía un poco el doctor Jorge Moreno Collado el otro día, imagínense ustedes que alguno de ellos va a ser diputado federal, candidato a diputado local, gobernador, o va a tener un cargo de elección popular. Eso ese pasado los va a perseguir toda su vida política y a lo mejor puede comprometer un cargo de elección popular. Entonces, creo que habrá que ser muy cauto en eso. Entonces, recomendación preventiva, medida preventiva, no compartan imágenes de esa naturaleza. Claro, sin embargo, volvemos a los menores, que se calcula que un 15% entre 6 y 12 años navegan en la red sin control de los padres. Y aquí un dato del Instituto Nacional de Psiquiatría que proyectó que para el 2020 la primera causa de muerte de niños y jóvenes era el suicidio, precisamente por estos puntos de la falta de relaciones interpersonales y los juegos que tú señalabas. Además, el tiempo de conexión promedio es de 5 horas 36 minutos, que parece poco, pero Sin supervisión. Eso es lo grave, ¿no? Que al final, entonces, el reto de esta cultura que rodea a los jóvenes y a los niños, que de alguna manera está fuera del control de los padres, porque cuando nos quejábamos de la televisión, pues la apagaba, ¿no? Ya, no quiero que vea este programa, o ahora la televisión todavía la puedes bloquear. ¿Qué podemos hacer cuando esta desprotección, sobre todo en el caso de menores, y que como decíamos al principio, pues da origen a una serie de problemas, que pienso yo, en esa edad es cuando tenemos que ser conscientes, ¿no? Ya las personas ahorita que ya hicieron y que les recomendamos que cuiden, como bien las has hecho, cuiden sus antecedentes porque pueden salir a la luz pública. Este contorno, este reto que tenemos ahora, porque no podemos decir no use su teléfono, no use las redes, o sea, no podemos llegar a ese extremo, ¿no? Es decir, estamos en esta situación, en el ciberespacio. ¿Qué podemos prevenir? ¿Qué podemos hacer al incrementarse esta desprotección? Yo creo que se pueden hacer muchas cosas y simplemente es decir a los menores de edad y también a los adultos, esto es un riesgo para tu persona, para tu imagen, para tu reputación, para tu honor, para tu vida privada, para la estimación que tiene la sociedad respecto de tu imagen o de tu persona. Entonces, como es una cuestión relevante, inherente a mis derechos de personalidad, debes cuidarlo. Y la primera medida, reitero, es preventiva y desde el ámbito educativo. Creo que hay que hablar de forma directa con ellos, diciéndoles estos son los riesgos. Y si son los riesgos, entonces toma conciencia de los riesgos que estás asumiendo. Pero nadie habla acerca de eso, entonces inclusive entre el control parental se vuelve un tema tabú, un tema vedado. Inclusive mucha gente que ha sido víctima propiamente de pornovenganza sufre un rompimiento familiar. Y los padres, lejos de apoyar, simplemente cortan y dicen bien, no eres más mi hijo, no eres más mi hija, cuando en realidad tendría que ser al revés. Tendría que haber un apoyo total desde el punto de vista para superar este tipo de situación. Porque al final va a acabar esto en un aspecto de afectación psicológica. Y creo que entonces una política pública que se impulse, ya no solamente, digamos, homologando la legislación nacional, proveer de la legislación sustantiva en materia federal penal, y desde luego esa política pública que implique que en los centros escolares hablemos de estos temas, eso es importantísimo. Algunas organizaciones no gubernamentales sí lo están retomando, Cosmos Ciudadano es una de ellas, en España se llama Pantallas Amigas, y entonces de una manera muy didáctica se les dice a los jóvenes, mira, estos son los peligros. Internet tiene muchos peligros, tiene cosas muy buenas, tiene cosas excelentes, sin embargo también tiene muchos riesgos, y estos son los riesgos que afrontas, pero
nadie les habla de ellos. Por eso decíamos un poco al inicio de esta plática, les dimos la herramienta, pero no les dijimos cuáles son las consecuencias. Y entonces hay que hablar de las consecuencias y de los riesgos. Entonces creo que desde el punto de vista familiar y como centros educativos tenemos que tomar una actitud proactiva, campañas institucionales que hablemos de esta temática. En la Facultad de Derecho, nuestro director nos ha autorizado ese tipo de pláticas, se han generado, en su momento ya se han hecho también en nuestra facultad, y bueno, es extender a otros centros educativos, hay que hablar del tema, Claro. sin tabú. Claro. Sí, no hay que olvidar que es una herramienta que depende del uso que nosotros les demos. Pues desafortunadamente, porque estábamos en una conversación muy agradable y aprendiendo mucho de estas nuevas tecnologías, nos tenemos que despedir de ustedes, esperándonos ver la próxima semana en otro programa de Societatis del Seminario de Sociología General y Jurídica. Buenas tardes, muchas gracias.